Muy buenos días, apreciable asesor Marco Eduardo Padilla Martínez. Mi nombre es Marisabel Miranda Silva, estudio la licenciatura en Derecho en la UVEC. Mi matrícula es 220-32554. Le presento mi reto 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Del módulo del Derecho Procesal Penal. A continuación, con base en las lecciones de esta semana y en la lectura denominada Revolución en el Proceso Penal Latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, del autor Máximo Langer, le expongo los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana, dando respuesta a las siguientes preguntas. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? En cuestión de implementaciones legales y sobre difusiones de leyes, normas y políticas públicas entre países, Máximo Langer menciona que existen dos grupos principales en los que se daban estas difusiones, pero también menciona un tercer grupo. El primer grupo consiste en enfatizar temas, procesos e incentivos comunes que estados y actores domésticos se enfrentaban, llevándolos a adoptar leyes, normas y políticas públicas similares, proponiéndoseles distintos mecanismos que dieran respuesta a los problemas, procesos políticos y sociales o estímulos externos similares. El segundo grupo es en el que se destaca la direccionalidad geográfica, en la que las leyes, normas y políticas públicas comienzan a difundirse partiendo de los países centrales a otros que pueden ser centrales o periféricos. La difusión ocurre cuando los países periféricos emulan las leyes, normas y políticas públicas de los países centrales, ideas que sirven a los intereses de las élites y que se diseminan desde estos hacia la periferia, debido a que los primeros tienen el poder adquisitivo y los recursos para direccionarlas, haciendo que los países periféricos dependan de estas ideas y del camino trazado, siendo receptores de las leyes, normas y políticas públicas que son encaminadas desde el centro. Para efectos sobre la economía global, existen tres tipos de países: los países centrales, que son conocidos como países desarrollados, en los que su dominio se extiende por todo el mundo, controlando a los países tanto semiperiféricos como periféricos, a través de tratados y acuerdos. Este grupo es el que cuenta con mayor poder adquisitivo. Algunos de estos países son Estados Unidos y Canadá, y otros se encuentran en Europa. Luego están los países semiperiféricos. Estos no son ni tan pobres ni tan ricos, cuentan con algunos rasgos de atraso y otros de modernidad, y tienen algunas restricciones económicas, ya que dependen de los países centrales. Entre estos países se encuentran México, Argentina y Brasil. Por último están los países periféricos. De estos países se obtienen las materias primas o mano de obra barata, cayendo en la explotación por parte de los países centrales. Son países en crisis y debido a la pobreza extrema necesitan de los demás países para subsistir. Existe un tercer grupo del que habla Máximo Langer, lo denomina la difusión desde la periferia y puede extenderse en varias direcciones, por ejemplo, difusión horizontal o semihorizontal, desde la periferia, en la que las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde países periféricos y semiperiféricos sin la participación sustancial de los países centrales, y la difusión triangular desde la periferia, en la que son actores intelectuales los países periféricos jugando un rol esencial. La ola de reformas procesales penales en América Latina combina ambos modelos. Este autor afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia. Esto se refiere a que dicha difusión se realizó desde los países periféricos hacia otros iguales, debido a que una red de reformadores, entrepreneurs y juristas latinoamericanos implementaron las nuevas leyes de reforma con base en los problemas que existían con el sistema inquisitivo, convirtiéndolo en un nuevo sistema penal acusatorio, del cual hablaremos enseguida. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Durante los siglos XIX y comienzos del XX, el modelo inquisitivo se dividía en dos fases principales: la de investigación preliminar, sumario o instrucción, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, plenario o juicio. Ambas fases eran escritas. Un solo juez estaba a cargo de la investigación preliminar, con un rol de investigación y juzgamiento. La investigación preliminar era de naturaleza muy inquisitiva y los derechos del imputado eran limitados. Las reformas constitucionales abarcaron tres aspectos: el sistema estatal de seguridad pública, el modelo de reinserción y judicialización de sanciones penales y el sistema procesal penal acusatorio. Se modificaron 10 artículos que trajeron un cambio histórico y significativo en materia penal. El artículo 73 habla de la facultad de los legisladores con la legislación a nivel nacional para ser aplicada al nuevo sistema penal acusatorio. El artículo 115 está relacionado con las características de la seguridad pública. El modelo acusatorio se reformó y lo que en el sistema inquisitorio era la averiguación previa en fase A y D, ahora se llama fase de investigación desjudicializada. La etapa de instrucción del sistema inquisitorio pasa a ser la fase intermedia en el sistema acusatorio, con el ofrecimiento y la admisión de pruebas. El desahogo de pruebas que se daba en el
sistema inquisitorio pasa a efectuarse hasta el juicio oral en el sistema acusatorio. En cuanto a la etapa de recursos, en la impugnación del sistema acusatorio aparece la casación y en la etapa de ejecución en el sistema acusatorio está a cargo del Ejecutivo Federal si se trata de delitos federales o de los gobernadores de los estados si se trata del fuero común a través de los centros de reinserción social. En el sistema inquisitorio solo hay un juez que conoce de todo el proceso y en el sistema acusatorio son 5 los jueces, juez de control, 3 jueces del tribunal colegiado del juicio oral y un juez de ejecución. En el sistema inquisitorio se requería la confesión del hecho ilícito del imputado y en el sistema acusatorio la confesión es un atenuante para la reparación del daño en los juicios abreviados. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Los actores internacionales influyeron de manera significativa en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina debido a múltiples causas, entre las que se encuentran las transiciones a la democracia en muchos países latinoamericanos durante las décadas de 1980 y 1990 y el creciente reconocimiento de los derechos humanos desde la década de 1970. Posteriormente, las crecientes tasas delictivas que se fueron incrementando desde los años 80 hasta los años 90, la corrupción y la falta de rendición de cuentas de la Administración de Justicia crearon un ambiente propicio para las reformas procesales. En este tema, la USAID intentaba nuevas formas para el fortalecimiento de los sistemas latinoamericanos que impulsaran el desarrollo económico. También se obtuvo financiamiento y capacitación por parte de organismos internacionales que influyeron hacia la red de activistas del nuevo sistema, y así fue como se ejerció presión hacia los demás países para que adoptaran el sistema penal acusatorio. Aunque México fue de los últimos que lo implementaron, hasta el año 2006 solo en los estados de Oaxaca y Chihuahua. Esta reforma fue aprobada por el Poder Legislativo Federal hasta marzo de 2008. Cierre. Opinión en la que indiques la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. La relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México es considerable debido a que Máximo Langer en su escrito menciona la problemática que existía décadas atrás con el sistema inquisitivo en gran parte de los países latinoamericanos debido a la falta de transparencia y respeto a los derechos humanos, y esa situación mantenía a los países periféricos muy por debajo de la economía de los países centrales, siendo controlados y manipulados por las decisiones que convenían a estas potencias mundiales. En México tardó un poco, pero terminó por adoptarse este cambio debido a que existía un gran retraso e ineficacia del sistema inquisitivo y se requería de manera urgente un nuevo sistema en el que se tuviera plena vigencia de las garantías individuales y derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cambio que vendría a ser el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y que contribuyera de manera positiva en el análisis teórico de leyes, normas y políticas públicas difundidas desde la periferia y hacia el interior de nuestro país. Muchas gracias.